La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. El quien habla es el hermano Jesús Cruzate Quispe. Y este es el programa La Voz de Israel. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué la voz de Israel? Porque Israel es el profeta que fue guardado para estos tiempos. Y él es el que viene a anunciar las palabras de Dios. Y como decía nuestro Señor Jesucristo, en su primera venida decía, es necesario que yo me vaya. Y si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Y el Consolador, dice, era el Espíritu Santo, que va a enseñar las mismas cosas que he enseñado. Y sabrán que yo mismo soy. Ese mismo que hablaba por la boca de nuestro Señor Jesucristo, hoy, de nuevamente delante de cada uno de vosotros, y por amor y misericordia de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Bienaventurado el que escuche estas palabras de Dios. Y por amor a la humanidad, nuestro Dios permite llegar a vuestros hogares o a vuestros corazones con este mensaje. El tema de poder compartir con ustedes es la palabra de redención. Y vamos a poder desarrollarles siempre bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Es el que da el sentido, el discernimiento de estas palabras espirituales, no el hombre. Y decía la palabra de redención. La redención es el hecho de redimir o liberar al hombre del pecado o de los males de la sociedad. También se entiende como la restauración del hombre de la esclavitud del pecado a la libertad para toda la humanidad a través de la obediencia, del cumplimiento de las 10 palabras del pacto que hizo nuestro Dios en el monte de Sinaí. Ciertamente, ¿por qué el hombre de Dios necesitaba tener leyes? Si el hombre fue hecho hombre perfecto, recto. Pero lamentablemente había corrompido. Habiendo tenido un Dios, habiendo que nuestros ojos habían visto las grandes maravillas que hizo con nuestros padres, aún así volvimos a ser nuestros propios dioses. Un Dios visible. Cuando nosotros tenemos un Dios invisible, un Dios que no tiene rostro, un Dios que no tiene figura. Por esa causa de la desobediencia es que necesitamos tener unas leyes, pero unas leyes justas, leyes que estaban al alcance de poder cumplir el hombre. Y esas leyes fueron anunciadas al profeta Moisés, y para que él anunciase a su pueblo. Y es como a través de los tiempos, los siglos, esta ley llega hasta estos días, hasta esta tercera generación. Para que todo hombre
conozca al verdadero Dios, no a los dioses. En la planeta Tierra hay millares de dioses que el hombre ha hecho a su criterio y a su forma. Entonces decía Dios, así también, bienaventurado el que lee y las que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 13. Dice, bienaventurado el hombre que lee las palabras de esta profecía. Así también nos decía, cuando se dice que oyen las palabras de esta profecía, se está refiriéndose a las 10 palabras del pacto. Los 10 palabras del pacto no es solamente conforme a lo que está escrito en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 1 al 17, en el cual no lo vamos a encontrar el primero ni el segundo mandamiento, porque esas leyes que están escritas en este libro son la recopilación que hizo Moisés después que su pueblo se había corrompido. Y dice así también, conocido por toda la humanidad como una simple ley moral. Esta opinión ha hecho que la humanidad cometa un grave delito de rebeldía en sus días. Eso es lo malo de nosotros. Muchas veces que decimos, no, que esa ley es ley antigua. No, esa ley de Moisés son leyes mosaicas. Ese es el error más grande que nosotros los hombres hemos cometido. Porque esas leyes no fueron leyes de Moisés, ni fueron leyes antiguas. Porque de esas leyes que Dios las escribió y las dio a Moisés, de esas leyes fueron cuando nuestros gobernantes de cada país sacaron sus propias leyes. Ellos hicieron conforme a su criterio y desconocieron estas leyes verdaderas, estas leyes santas, perfectas, porque no les convenía a él ni a ellos. Y cuando me digo a él, es que hay un autor acá en la tierra para que nosotros desconozcamos de estas leyes. Y ellos son los gobernantes, porque ellos son sujetos a ese él. Y ese él es el autor de todos los males que existen en el mundo. Así que él dice, no, esa ley es no. Porque esa ley no le conviene a él. Y así también nos decía, pero sin embargo nuestro Dios es misericordioso. Nuevamente, en estos últimos tiempos ha enviado un mensajero, ¿cierto? Un mensajero por parte de Él, para que nos enseñe todas las cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Las 10 palabras del pacto está constituido por un conjunto de normas que comprende toda la legislación del código divino y que todos debemos de obedecer.
es que en estas leyes están todos nuestros deberes, nuestros derechos, nuestras obligaciones. Primero, para con nuestro Dios. Y segundo, para con nuestros hermanos semejantes. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros. ¿Y por qué? Porque no sois de Dios. Respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 47, y Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Muy bien. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Y el que no es, ni le va ni le viene, sino que va a decir: ¿sabes qué? No me molestes, esto no es para mí. Y muchos decimos que no, déjame primero gozar mi vida. Tal vez cuando esté más anciano puedo ir. Bueno, se le deja. Es que Dios no obliga. Dios solamente nos comunica y nos pone a disposición de cada uno de vosotros. Si lo tomamos o lo dejamos. Dios es democrático. Y bien claro dice: si nosotros decimos que yo amo a Dios o yo amo a Jesús, claramente dice, ¿qué tiene que hacer el hombre? Tiene que guardar los mandamientos. Pero el que dice yo amo a Dios, yo amo a Jesús, y dice, no, la ley ya no, esa es la ley pasada, entonces es en vano cuando dice que yo amo a Dios. Como también nos dice, los cuales son esas palabras, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras, y escribiólas en 2 tablas de piedra. Libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 13. Así que estas palabras no las escribió cualquier hombre, sino nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, el Creador nuestro y el Creador del universo. Así que nosotros no somos nadie para decir o desautorizar que esas leyes ya no. Es como decirte, si tu gobernante de tu país saca unas leyes, ¿tú puedes decir que no sirve esa ley? No. Así también Dios establece leyes para que el hombre se rija a través de estas leyes. Así también nos decía Dios a través de sus profetas, dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestras almas, y las ataréis por señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Hablando de ellas, ora sentado en tu casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18 y versículo 19. Claramente Dios dice que teníamos que enseñar a quienes, a vuestros hijos. Sea que cuando estemos sentados,
O tal vez cuando estemos caminando, o al momento antes de acostarnos, o después de levantarnos, dice, debemos de hablar de ellas. ¿Y lo hacemos? No. Ese es el problema de nosotros. No lo comunicamos, por eso muchos no saben. Y las escribirás, dice, en los postes de tu casa y en tus portales, para que sean, dice, aumentados vuestros días y los días de vuestros hijos sobre la tierra que juró Jehová a vuestros padres, que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Libro de Deuteronomio, capítulo 11, versículo 20 y versículo 21. Mira la promesa de Dios. Si nosotros, dice, las escribimos, dice, ¿dónde? Primeramente en vuestros corazones. Y también dice en los postes de vuestra casa o en los portales, dice. Entonces Dios, dice, nos añadirá, ¿qué cosa? Muchos años de vida. Y no solamente a nosotros, también dice a vuestros hijos. Pero como nosotros no queremos eso, por eso no enseñamos correctamente estas palabras de Dios. Sea pues perfecto. Uy, muy bien, dice. Sea pues perfecto. ¿Quién? Vuestro corazón. ¿Para con quién? Para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como el día de hoy. Libre Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 69. Dice Dios, sean pues perfectos. Pero ¿qué es lo que debe ser perfecto? Dice, vuestro corazón. ¿Pero con quién? ¿O para con quién? Para con Jehová, nuestro Dios. No hay otro Dios. Solamente existe un solo Dios llamado Jehová y su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Aún más. Mi porción, oh Jehová, dije, será guardar tus palabras. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 57. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Libro de Salmos, capítulo 119, versículo 89. Ay de nosotros, hermanos, que cada vez que escuchamos estas palabras decimos amén, amén. Y no la guardamos, es triste en nuestras vidas. Preferible es no decir amén, porque la palabra amén es un compromiso que tú estás prometiendo de hacerla conforme a lo que estás escuchando o conforme a lo que has oído de estas palabras. Y estas palabras que es de nuestro Dios Jehová es para siempre. Así como en el cielo, también en la tierra es para siempre. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos, los que os aborrecen y os ruegan por causa de mi nombre, dijeron, glorifíquese Jehová,
mas Él se mostrará con alegría vuestra. Ellos serán confundidos. Libro del profeta Isaías, capítulo 66, versículo 5. Cuando Dios dice, ellos serán confundidos. ¿Y quiénes son esos ellos? Aquellos que habiendo sido enseñados la palabra de Dios correctamente, sin ser añadidas, sin ser quitados ni un tilde de estas palabras, fueron enseñados. Y hoy enseñan estas palabras, transversando conforme su criterio de uno, ellos serán avergonzados. Pero más el que hace las cosas de Dios correctamente será glorificado en Dios. Que el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, y libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Que el Dios del Señor, nuestro Señor Jesucristo, el Padre, ¿y quién es ese Padre? Jehová de los ejércitos. ¿Quién os da el espíritu de sabiduría? Y también nos dará el espíritu de revelación para revelarnos sus cosas secretas, para conocer a Él y para poder discernir estas palabras de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Porque de cierto os digo que hasta que permanezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 34 y versículo 35. Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 18. El cielo y la tierra pasarán, pero además las palabras de Dios no pasan. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sean cumplidas todas las cosas, sean hechas conforme como Dios ha establecido. ¿Y quiénes somos nosotros para poder resumir las palabras de Dios? O para quitar una palabra, un tilde o una coma. No somos nadie, porque nosotros no somos el autor de estas palabras, sino un rey. Y ese rey es Jehová de los ejércitos. El quien dio al príncipe, que este príncipe ha de venir a regir con estas leyes a la humanidad. Y este príncipe es Miguel Arcángel, el quien se hizo carne con el nombre de Jesús en la tierra. Bienaventurado el que conoce al Hijo de Dios y el que la sigue sus enseñanzas, como aquellos tiempos.
secase la hierba, caese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Y ahí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre, de antorcha, ni de lumbrera de sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán para siempre jamás. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. Se pueden secar las hierbas, se pueden caer las hojas, pero más la palabra de Dios permanece para siempre. Porque la palabra de Dios es vida y eficaz, más permanente que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, aun el espíritu y las coyunturas, tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Mira, mis hermanos, amigos, ¿te imaginas qué poder tienen estas palabras? Imagínate que nuestro Señor Jesucristo, ¿acaso agarró 3 puntas? ¿Un garrote, un palo para poder regenerarnos? No. Solamente anunció la palabra. Y esta palabra es el que nos ha transformado. Así como el que habla, así a muchos que hablan la palabra de Dios. Y dice, esta palabra es como una espada de doble filo. Y que parte el alma y hasta el tuétano, aún dice, penetra a los pensamientos. Toda palabra de Dios es limpia. Recuerden, hermanos, toda palabra de Dios es limpia. Es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. El libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5, versículo 6. El libro de Salmos, capítulo 12, versículo 6. Es que la palabra de Dios es limpia. Mas nosotros los hombres lo ensuciamos. ¿Y cómo lo ensuciamos? Con nuestras palabras vulgares, con nuestras malas actitudes. O muchas veces utilizamos las palabras para nuestro beneficio y no para el beneficio de Dios. Dios perfecto, su camino. Es acendrada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza luz y camino de vida, las reprensiones de la enseñanza. Libro de Salmos, capítulo 18, versículo 30, y libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 23. Así que Dios es el único que puede hacer perfecto nuestros caminos. ¿A través de qué? A través de la palabra. Por eso Dios nos pone a conocimiento de cada uno de vosotros. Y todo depende de nosotros. Bueno, esta es la primera parte. Y vamos a continuar
la segunda parte en el siguiente tema. Muchas gracias por hoy y agradezco a nuestro Dios Jehová de los ejércitos y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Muchas bendiciones.